Hola, en este vídeo te voy a explicar las diferencias entre dos conceptos químicos muy interesantes que a veces parecen iguales pero realmente no lo son, como es la valencia y el número de oxidación, a veces te dirán estado de oxidación de un elemento químico. Aquí tenemos dos imágenes de tablas periódicas que nos hablan de un mismo elemento, que es del azufre. Pues en la primera, en la de la izquierda, nos hablan de los posibles números de oxidación. Y resulta que tal como nos dice esa tabla, el azufre puede tener número de oxidación menos 2, pero también más 2, más 4 y más 6. En la imagen de la tabla de la derecha, donde nos dice la valencia, fíjate, la valencia del azufre puede ser valencia 2, valencia 4 y valencia 6. Por lo tanto, aquí vemos la primera diferencia. La valencia no tiene signo, mientras que el número de oxidación sí va a tener signo. Esto tiene sentido si atendemos a cuál es el concepto más básico de valencia y de número de oxidación, que es el que te voy a explicar ahora. Dentro de un momento vamos a profundizar más, pero si estás en cursos iniciales de química, esta idea de valencia puede ser suficiente. Entendemos como valencia el número de enlaces que puede formar un átomo de ese elemento. Por ejemplo, entendemos que casi siempre el oxígeno tiene valencia 2. Eso quiere decir que el oxígeno puede dar dos enlaces. Si tú tienes la molécula de agua, tienes el oxígeno que da un enlace a un hidrógeno y otro enlace a otro hidrógeno, la molécula de agua que es H2O. O si tienes la molécula de oxígeno O2, en la molécula de oxígeno O2, los átomos de oxígeno están unidos entre sí por dos enlaces. Recuerda que con cada una de estas rayitas representábamos un enlace. Por lo tanto, dado que contamos números de enlaces, esto es un número natural y, por lo tanto, no tiene signo. Además, probablemente te hayas encontrado con el concepto de valencia cuando empiezas a formular. Por ejemplo, si te dicen que tienes que formular el cloruro de calcio, te dirán, oye, el calcio, su símbolo es Ca, y el calcio tiene valencia 2. Y el cloro, su símbolo es Cl, y tiene valencia 1. Y para formular el compuesto del cloruro de calcio pondrás los dos elementos, más a la derecha, el que esté más a la derecha en la tabla, que en este caso es el cloro, y les intercambias las valencias. La valencia del calcio la pones como subíndice del cloro y la valencia del cloro como subíndice del calcio, que como es 1 no pones nada. Entonces te quedaría así, la fórmula del cloruro de calcio, que para formularla necesitaste saber esas valencias. Vale, pues entonces, número natural sin signo. En cambio, el número de oxidación es la carga eléctrica, la carga que supuestamente tiene un elemento en un compuesto. Y la carga eléctrica, sabes que puede ser carga positiva o carga negativa. Por lo tanto, cuando hablemos del número de oxidación, como es la carga eléctrica que tiene el átomo del elemento en ese compuesto, va a tener carga positiva o negativa. Si volvemos al ejemplo del agua H2O, y te dejo debajo un vídeo donde te explico con detalle la forma de asignar los números de oxidación. Aunque aquí lo vemos muy brevemente, suponemos que la molécula de agua no tiene ninguna carga y que en esta molécula de agua el oxígeno tiene número de oxidación menos 2 y cada uno de los átomos de hidrógeno tiene número de oxidación más 1. Como hay dos átomos de hidrógeno, sería más 2 y menos 2 del oxígeno, la molécula entera es neutra. En cambio, si ahora volvemos a tratar el ejemplo del oxígeno en el O2, una de las reglas de asignar los números de oxidación nos dice que los números de oxidación de los elementos en estado puro son 0, de manera que aquí el oxígeno tendría el número de oxidación 0, la supuesta carga del elemento en el compuesto es 0. Y para el cloruro de calcio, este CaCl2, pues le asignaríamos el número de oxidación del cloro sería menos 1 y el número de oxidación del calcio sería más 2, de manera que así esta sustancia, el cloruro de calcio, resultaría neutra. Todo esto es un poco irregular, dado que sabes que esta es una sustancia iónica que no forma moléculas, pero esta sería la idea inicial. Te dejo aquí, lo vemos en un momento, un resumen de las normas que nos permiten asignar los números de oxidación a los elementos de un compuesto. Y ya te dije que tienes un vídeo que lo explica mucho más despacio en el enlace de la descripción. La primera era una que acabamos de decir, que una sustancia simple, atómica o molecular, si tienes un metal como el hierro, o si tienes una sustancia simple pero diatómica como el H2 o el N2, en todos estos casos consideramos que el número de oxidación del elemento siempre sería 0. El número de oxidación, por lo general, se puede escribir ahí con un número en la parte de arriba. Por otra parte, que el oxígeno prácticamente siempre, salvo en los peróxidos, tiene un número de oxidación menos 2, que era lo que veíamos en el agua, que le habíamos asignado un número de oxidación menos 2 al oxígeno y
más 1 al hidrógeno, que esta es la siguiente norma: el oxígeno prácticamente siempre número de oxidación más 1, que los halógenos, es decir, el cloro, el bromo, el yodo, cuando están en los compuestos binarios, es en los cloruros, en los bromuros, yoduros o el flúor en los fluoruros, tiene número de oxidación menos 1, que el azufre suele tener menos 2 y que los metales del grupo 1 de la tabla periódica van a tener número de oxidación más 1, los metales del grupo 2, calcio, bario, radio, número de oxidación más 2. Y con esto podemos ir sabiendo cuáles son los números de oxidación de todos los demás elementos de un compuesto para que al final la molécula tenga carga 0 y el ion, la carga sea igual a la carga que indique el ion. Pero te explico y te pongo ejemplos en el vídeo que te dejo ahí debajo. ¿Esto qué nos dice? Que si vemos la tabla periódica podemos saber cuáles son los números de oxidación más habituales de los elementos de la tabla. Todos los del grupo 1 tienen número de oxidación más 1, los del grupo 2, es decir, berilio, magnesio, etcétera, etcétera, número de oxidación más 2. Los gases nobles, como no dan enlaces, pues entonces no tienen carga supuesta en los compuestos, suelen ir ellos solos, casi siempre como ellos solos tendrían número de oxidación 0. Flúor, cloro, bromo, grupo 17 tienen número de oxidación menos 1 en los compuestos binarios, pero resulta que el cloro, bromo, yodo van a tener también la posibilidad de tener no solo menos 1, sino también más 1, más 3, más 5 y más 7. Te dejo también un vídeo aquí debajo en el que te explico cuál es la diferencia de las valencias y los números de oxidación del flúor respecto de los otros elementos de su mismo grupo, y está relacionado con los niveles energéticos y la distribución electrónica, cosa en la que vamos a profundizar ahora un momentito más. Del mismo modo, en el grupo del oxígeno, que es el grupo 16, suelen tener todos en los compuestos binarios menos 2, pero igual azufre, selenio, etcétera, etcétera, también pueden tener número de oxidación más 2, más 4 y más 6. Y seguiríamos así en la tabla periódica, que sería, reconociendo el lugar de la tabla, la forma más fácil de conocer la valencia y también el número de oxidación de un compuesto, dado que si aquí quitas los signos del número de oxidación, nos quedaríamos con la valencia, que los del grupo 1 tienen valencia 1, los del grupo 2 tienen fundamentalmente valencia 2. Pero si queremos entender un poco mejor tanto el concepto de valencia como el del número de oxidación, tenemos que ir a la distribución electrónica, es decir, cómo están distribuidos los electrones de cada uno de los átomos en los niveles energéticos. Te dejo también el enlace a un vídeo abajo donde te explico cómo se hace la distribución electrónica. Pero si tú sabes que el sodio, por ejemplo, tiene número atómico 11, es que tiene 11 protones y también en estado neutro 11 electrones, y su distribución electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. El oxígeno, por ejemplo, tiene número atómico 8 y su distribución electrónica es simplemente 1s2, 2s2, 2p4. ¿Y qué relación tiene esto con la valencia y el número de oxidación? Pues está en ambos casos en los electrones que haya en la última capa. El sodio en su última capa tiene un único electrón. Si hacemos el diagrama de cajas nos quedaría 3s1 con un único electrón en esta caja. Pues resulta que la valencia, o mejor dicho, la covalencia de un elemento, la cantidad de enlaces covalentes que puede dar, coincide con el número de electrones desapareados, número de electrones que tiene solos en los niveles del último nivel energético. Y aquí tiene un electrón desapareado, por lo tanto tiene valencia 1. El oxígeno, su último nivel, sería 2s con 2 electrones y 2p con 4. El oxígeno tiene 2 electrones desapareados que puede compartir para dar enlaces covalentes, y esto es la valencia, el número de electrones desapareados en las cajas del último nivel que pueden ser compartidos para dar enlaces covalentes. Por lo tanto, la valencia sería 2. Y si ahora pensamos entonces en cuál sería el número de oxidación, pues el número de oxidación está relacionado con la carga del ion más estable. Tanto de electrones desapareados como carga del ion más estable, te dejo vídeos que lo explican en la parte de abajo. El ion más estable del sodio sería el perder un electrón y quedar Na más
un ion en el que pierda este electrón para quedar con su última capa la misma estructura de gas noble, 8 electrones en la última capa. El oxígeno, ¿cuál sería su ion más estable? Su ion más estable sería ganar 2 electrones para tener esta capa completa, ganar un electrón aquí y otro aquí, y tener también 8 electrones en la última capa y con ello estructura de gas noble. Y el número de oxidación más habitual va a ser aquel que haga que el número de electrones ganados o perdidos por el elemento le permitan tener la estructura de gas noble. 8 electrones en la última capa. Por lo tanto, para justificar la valencia y el número de oxidación debemos ir a la distribución electrónica y saber cuántos electrones desapareados tiene el elemento en la última capa y cuántos electrones debe ganar o perder para obtener la estructura de gas noble. Insisto entonces, valencia o covalencia, número de electrones desapareados en la última capa, número de oxidación relacionado con el número de electrones que debe ganar o perder el átomo para alcanzar la estructura de gas noble. Te recomiendo mucho que mires los enlaces a los vídeos que te dejo en la descripción para aclarar cada uno de estos conceptos. Y hasta pronto. Espero que esto te haya servido para avanzar en tus ideas de química.